Buenas tardes. Soy el doctor Pablo César Iglesias González, médico radiólogo intervencionista adscrito al servicio de hemodinamia del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En esta ocasión vamos a platicar acerca de las endofugas en la colocación de prótesis aórticas. No cabe duda que nuestra especialidad es una especialidad que ha tenido un avance directamente proporcional a los avances tecnológicos. Eh, una de las áreas que más se ha beneficiado de esto ha sido la cuestión vascular y de terapia endovascular. Desde los años de 1990, donde se desarrollaron estas técnicas de terapia endovascular, la verdad es que hemos visto un gran avance en las cuestiones de técnicas, así como de la adquisición de imágenes angiográficas de manera muy importante. Esto debido al desarrollo, como ya lo mencioné, de cuestiones tecnológicas que nos han permitido poder hacer diagnósticos más precisos, confiables y oportunos para tratar de una manera adecuada a los pacientes. En la imagen usted puede ver diferentes modelos representativos de lo que se ha desarrollado a través del tiempo. Proyecciones angiográficas donde se demuestra pues la reparación de la aorta abdominal con colocación de endoprótesis de diferentes materiales que han salido en el transcurso del tiempo al mercado y que han ido mejorando la calidad de estos materiales y tratando de evitar complicaciones. Sin embargo, y desafortunadamente todavía existen algunas complicaciones que se tienen que resolver. En esta presentación trataremos de hablar de las endofugas, que es una de las complicaciones frecuentes en la colocación de las endoprótesis aórticas y que es imperativo que el médico radiólogo conozca acerca de ellas y pueda diagnosticarlas en los estudios de imagen seccional para poder reorientar su interpretación y en función de esto tomar decisiones terapéuticas. Una breve introducción. Vamos a hablar un poquito acerca de pues, qué es un aneurisma, ¿no? Un aneurisma de aorta abdominal se define como un diámetro de la aorta abdominal mayor a 3 centímetros. Esos aneurismas pues, tienen un riesgo de ruptura. Este riesgo de ruptura está en función del tamaño. Por ejemplo, aneurismas de 5 centímetros tienen un riesgo de ruptura de 5% anualmente. Un aneurisma de 6 centímetros tendrá un riesgo de ruptura del 10% anualmente y un aneurisma de 7 centímetros tendrá un riesgo de ruptura de 25% al año. El tratamiento endovascular de aneurismas se introduce, como ya lo había mencionado, en el año de 1991 por Parodi, un médico argentino que fue el primero que desarrolló todo esto de la terapia endovascular en patología aórtica. Eh, este tratamiento, el cual comparado con la cirugía abierta se asocia a menores tasas de mortalidad a corto plazo, estancias hospitalarias y cuidados intensivos mucho más cortos que una cirugía abierta. La complicación más frecuente de esta técnica pues, es la aparición de las endofugas, las cuales pueden ocurrir hasta en un 45 a un 50% de todas las intervenciones. Entrando en materia, vamos a platicar acerca de los tipos de endofugas. Generalmente se dividen en 5 tipos, dependiendo de la localización y del mecanismo mediante el cual se estén formando este tipo de endofugas, ¿no? Le presento a ustedes la endofuga tipo 1, que es una endofuga de inserción proximal o distal. Esto generalmente se debe a veces a la anatomía propia del cuello aneurismático. Cuando tenemos cuellos, por ejemplo, cónicos reversos, que es un cuello que se encuentra en esta situación, el material puede no desplegarse adecuadamente independientemente de su fuerza radial y esto puede condicionar una fuga de inserción proximal, como la podemos ver acá.
o asimismo una fuga de inserción distal por falta de fuerza radial en una de la extensión ilíaca que pueda condicionar un flujo retrógrado ascendente. Y esto va a condicionar el llenado de sangre del saco aneurismático, condicionando que el saco pues, tenga una endotensión y que no se haya excluido adecuadamente el aneurisma, con el subsecuente riesgo de ruptura. Entonces, este tipo de endofugas son frecuentes, son muy frecuentes, y generalmente la podemos reparar nosotros durante el mismo procedimiento con balones de angioplastía complaciente, adosando allí adecuadamente la prótesis a las paredes sanas de la aorta, ¿no? Excluyendo de manera favorable el aneurisma. Estas se dividen a su vez en endofugas tipo 1A cuando son de inserción proximal y tipo 1B, como representa la imagen, cuando son de inserción distal. Tenemos un tipo de endofuga tipo 1C también cuando es contralateral por flujo que llena contralateralmente. Las endofugas tipo 2 son frecuentes también. Este tipo de endofugas es cuando el saco aneurismático se llena de una manera centrípeta por sangre que proviene de arterias, generalmente de la topografía abdominal, por ejemplo, de la aorta abdominal. Por ejemplo, de la mesentérica inferior, puede haber un flujo retrógrado, ¿sí? Que puede estar condicionando endotensión al saco. O puede haber flujo también a través de las arterias lumbares, ¿sí? Y que llenen el saco aneurismático, independientemente de que la endoprótesis haya quedado adecuadamente colocada. Este tipo de endofugas generalmente también se reparan, no, tal vez no en el mismo tiempo, pero una vez que ya se diagnostican y que se documenta bien qué tipo de endofuga es, eh, a través de estudios de imagen seccional, se programa al paciente pues para excluir esto. Se puede hacer una embolización selectiva de las arterias concoides o se puede también el saco aneurismático directamente percutáneamente administrar algunos materiales embolizantes. ¿Sí? Tenemos entonces aquí tipos de endofuga 2A y 2B. Generalmente la 2A es cuando la endofuga es en función de la arteria mesentérica superior, 2B cuando son las arterias renales, perdón, arterias lumbares, y puede haber una tipo 3 también. No, a veces no lo refieren, pero perdón, 2C está en función de algunas arterias accesorias ahí renales que puedan aportar flujo retrógradamente al saco aneurismático. Las endofugas tipo 3 son muy importantes diagnosticarlas porque generalmente están en función de, de problemas propios del material protésico. Puede ser porque tenga una ruptura del material, como en este caso aquí en esta imagen que usted puede ver, o puede deberse también a un desensamble de alguna de los módulos de extensión de la endoprótesis. Esto es muy importante identificarlo porque generalmente son endofugas que contribuyen mucho a que la presión en el saco aneurismático aumente de manera brusca y considerable con un potencial riesgo de ruptura. Entonces, este tipo de endofugas generalmente se deben de reparar con prontitud. Se reparan, pues se pueden colocar nuevas extensiones o se puede colocar stents que estén como palmas, por ejemplo, forrados ahí dentro. La idea es excluir esa salida de sangre repentina que esté aportando presión al saco aneurismático, ¿no? Es el tipo de endofuga tipo 3. ¿Sí? Y es una representación gráfica también de, en este caso aquí, el desensamble de este módulo de extensión ilíaca, la patita pues del lado izquierdo, en donde se ve que la sangre sale en esa topografía, incrementando ahí la tensión del saco aneurismático, ¿no?
Tenemos las endofugas tipo 4. Este tipo de endofugas tipo 4 generalmente es por porosidad. A veces los materiales tienen cierta porosidad que permite que la sangre que pasa por dentro de la endoprotésis pueda estar fugando de una manera, eh, a lo mejor no tan brusca como en las endofugas tipo 3, pero sí de manera constante, ¿no? Esto de manera constante, condicionando pues que el saco vaya creciendo, ¿no? Entonces, ese tipo de endofugas generalmente se, se resuelven, ¿sí? Cuando el paciente se le quita la anticoagulación, empiezan a resolver poco a poco y generalmente no hay ninguna situación. Pero si el saco aneurismático continúa en aumento, inevitablemente tendríamos que resolver este tipo de endofuga, endofuga tipo 4. Y las endofugas tipo 5 es interesante hablar de ese tipo de endofugas porque estas endofugas generalmente a veces no las podemos ver con estudios de imagen seccional, como vamos a ver más adelante, como con una angiotomografía en fases tardías. No podemos ver este tipo de endofugas. Sin embargo, lo que podemos documentar es un crecimiento continuo del saco aneurismático a través del tiempo. Entonces, esto nos debe de hablar de que existe entonces una endofuga de tipo 5, ¿sí? Una fuga de endotensión donde el saco empieza a crecer a través del tiempo sin identificar un sitio franco de extravasación del medio de contraste hacia el saco aneurismático, ¿sí? Veamos esta imagen donde en la anterior vemos las dimensiones de 67.2 por 65.4 milímetros y en el control tenemos 74.9 y por 74.5. Inevitablemente el saco aneurismático está creciendo sin lograr identificar un franco sitio de extravasación de medio de contraste en el estudio de imagen seccional. Esto es una endofuga tipo 5. Y es muy importante este tipo de endofugas porque el médico radiólogo tiene que saber identificarlas, estar habituado con esto para poder referirlo en su reporte radiológico y en función de esto, el tratante o radiólogo intervencionista, junto con el servicio de angiología, tomar la decisión terapéutica pertinente. Un resumen concreto de la clasificación de las endofugas, y como mencionamos anteriormente, la endofuga tipo 1, 1A por el 1A es la desinserción proximal, en 1B cuando es en la inserción distal y en la 1C cuando es contralateral, y habíamos platicado de esta situación. En el tipo 2 es cuando hay un flujo retrógrado, pues puede ser por un solo vaso o complejo en el 2B por diferentes vasos. Ya habíamos hablado que puede ser la mesentérica inferior, puede ser algunas lumbares, etcétera. El tipo 3, el 3A, es porque hay una separación de algún componente modular y el 3B es porque hay una fractura o un defecto de fábrica. Esto se ha dado generalmente todas las casas comerciales y en su competencia y en su desarrollo a través del tiempo han mejorado muchísimo las técnicas de despliegue, las técnicas de inserción, los materiales, etcétera, pero sí se ha encontrado problemas fracturas o defectos de fábrica que nos condicionan a endofugas tipo 3 que tenemos que reparar con prontitud. La porosidad del material es el tipo de endofuga tipo 4 y el tipo 5, la endotensión. Veamos este pequeño video representativo donde vamos a ver los diferentes tipos de endofugas. Habíamos ya hablado de lo que es la dilatación aneurismática, y el saco aneurismático, la colocación adecuada en este caso ahí de la endoprótesis aórtica y pues parte de los beneficios que nos, eh, que nos provee en comparación de la cirugía abierta, ¿no? Entonces, la endofuga de tipo 1A, vamos a verla ahorita representada. Tipo 1 son el 1 o 2% de los pacientes de inserción proximal
y de inserción distal. La inserción proximal vemos cómo entra el flujo por la parte de arriba a alimentar el saco aneurismático. La tipo, bueno, aquí es una tipo 1A de forma importante y la tipo 1B generalmente es de la parte inferior, distal, ¿no? El tipo 2, como mencionamos anteriormente, pues es porque hay un flujo centrípeto generalmente de algunas de las arterias regionales, ¿no? Lumbares o la mesentérica inferior, que condicionan el aumento ahí de la tensión del saco aneurismático y que pueden condicionar riesgo de ruptura, ¿no? Importantísimo la tipo 3, por ejemplo, aquí el desensamble modular, ¿sí? Esto hay que corregirlo de manera inmediata porque la cantidad de sangre que está pasando al saco aneurismático hace que aumente la presión de manera muy considerable y el saco se pueda romper, ¿no? Y pues una tragedia, ¿no? Entonces tenemos que reparar con prontitud. Tipo 4 por porosidad, y generalmente esto, si el saco no aumenta, se resuelve, generalmente se resuelve disminuyendo la anticoagulación del paciente y no hay ningún problema, ¿no? Y el tipo 5, la endotensión, el crecimiento del saco aneurismático sin demostrar una fuga clara, una endofuga clara en los estudios de imagen seccional. Le presento casos de nuestro servicio, este, varios videos de angiografía muy puntuales donde estamos observando, en este caso estamos viendo aquí el control que se hace final a través de un catéter pigtail y una inyección a través del inyector mecánico de medio de contraste con parámetros muy establecidos. Generalmente lo que utilizamos nosotros para hacer los estudios de control de las endoprótesis al final es una inyección aproximadamente de unos 80 mililitros de medio de contraste a unos 15 mililitros por segundo, una presión de 1100 PSI. Ok, en esta proyección angiográfica de control de la endoprótesis se demuestra una endofuga franca tipo 1A temprana, en donde podemos observar la salida de medio de contraste franco hacia el saco aneurismático. Una magnificación, ¿sí? Ok. Como ya hemos mencionado, generalmente este tipo de endofugas se resuelve en el momento del procedimiento y se utilizan balones de alta presión, complacientes como el tipo CODA, ¿no? Aquí estamos viendo el inflado del balón, ¿sí? En donde nosotros podemos adosar adecuadamente la pared de la endoprótesis, bueno, el extremo de la endoprótesis a la pared de la aorta y pues condicionando la exclusión adecuada del aneurisma. Eh, Aquí podemos ver el control después de la colocación con la endofuga y vemos la resolución completa después de la angioplastía con el balón complaciente. Ok, ese es otro control de otro paciente donde identificamos una endofuga tipo 1B. Vemos en la incisión distal del lado derecho cómo hay salida de medio de contraste que asciende y alimenta el saco aneurismático. Aquí lo podemos ver. Generalmente este tipo de endofugas también las resolvemos con eh, angioplastía, ¿no? El estudio de imagen seccional definitivamente es el método indicado para poder diagnosticar las endofugas de tipo tardío. Las que vemos de manera inmediata se resuelven durante el procedimiento, sin embargo, al paciente se le realizan controles con angiotomografía. Siempre cuando se realiza un control angiotomográfico de un paciente poscolocado, que tenga una colocación de una endoprótesis aórtica, se debe seguir ciertos parámetros técnicos
que nos permitan identificar endofugas de tipo más tardío. Más adelante voy a explicar un poquito y recomendar algunas de las técnicas que usamos en este hospital para evitar falsos negativos de esta patología, de estas complicaciones. Es evidente aquí en el corte axial la salida de medio de contraste en el margen superolateral izquierdo que nos permite evidenciar ahí la endofuga, ¿no? De inserción proximal. Aquí lo podemos ver. Aquí estamos viendo el medio de contraste que no está dentro de donde debe de ir normalmente, que es dentro de la endoprótesis aórtica, ¿no? Y estamos hablando de la región proximal. Aquí vemos el saco aneurismático. La región proximal es una endofuga de tipo 1A, pero tardía, no la identificamos en el momento del procedimiento, ¿no? ¿Ok? Aquí estamos viendo la correlación. Una vez que nos advierten en el reporte radiológico de este tipo de endofuga, nosotros tenemos la obligación también pues, de hacer un control, de comprobar, ¿no? Comprobar angiográficamente a través de un disparo, de un ortograma con inyector mecánico y logramos demostrar y hacemos una adecuada correlación donde demostramos la salida de medio de contraste de la inserción proximal. Es una endofuga tipo 1A. Okay. En la correlación, tenemos aquí un reformatorio multiplanar en coronal de máxima intensidad de proyección, donde demostramos la salida del medio de contraste en el margen superolateral derecho y la correlacionamos con el estudio angiográfico, ¿no? Aquí vemos la correlación de manera adecuada. Ok, tenemos otra endofuga, ¿sí? De inserción proximal. Aquí estamos viendo, es muy sutil a veces el hallazgo desde el punto de vista angiotomográfico, de manera que se deben de realizar los diferentes postprocesos de imagen y estudiar bien todos los reformateos multiplanarios, pues para poder evidenciar ese tipo de complicación. Ahí lo podemos ver. Hicimos el control eh, del paciente, le hicimos una ortograma y es una endofuga difícil de ver. Realmente aquí podemos nosotros observar tardíamente cómo es que el medio de contraste en inserción proximal alimenta el saco aneurismático. En esta magnificación se puede ver, no es tan temprana, es una endofuga un poco tardía, aquí pasa. Y a veces es un reto diagnóstico porque pues tenemos que identificarlo. Por eso es que se solicita tanto tomográficamente como angiográficamente, se necesita tener eh, proyecciones un poco tardías para poder identificar este tipo de endofugas. Se corrigió nuevamente con un balón de angioplastía de alta presión complaciente tipo CODA, donde francamente aquí vemos cómo hay una pequeña cintura aquí, sí que está siendo parte del material, el cual debe de ser adosado adecuadamente a la pared de la aorta para excluir la endofuga. Ok, tenemos, esta es una endofuga tipo 1, es un ejemplo de una endofuga tipo 1, perdón, 2A, generalmente de un único vaso y generalmente era por la arteria mesentérica inferior y algunas lumbares, ¿no? Una endofuga de inserción distal tipo 1B, en donde se demuestra aquí en el corte axial cómo hay extravasación franca del medio de contraste aquí antes de la bifurcación de la endoprótesis. Esto es franco, esto se debe documentar.
Ok, en esta proyección podemos observar una endofuga de tipo 1B que pasa el material de medio de contraste, asciende y pasa posterior y simula una tipo 1A. Sin embargo, en el control posterior a la angioplastía, lo que podemos ver es que se excluye la endofuga tipo 1B y nos hace evidente una endofuga tipo 1A, ¿no? Aquí teníamos un falso negativo de la tipo 1A, ¿no? Creíamos que era solo de tipo 1B, sin embargo, vemos que es independiente. O sea, este paciente tenía dos endofugas, tipo 1B y tipo 1A. En la tipo 1A, aquí podemos observar el paso de medio de contraste franco al saco neurismático, ¿no? Que confundíamos y pensábamos que era parte del medio de contraste que ascendía y pasaba posterior al saco neurismático y que nos simulaba la endofuga tipo 1A. Ok, entonces estamos viendo aquí la fuga muy franca, la tipo 1A que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Y generalmente es aquí por este overlap, esta desinserción aquí o defecto, no defecto, más bien una desinserción aquí en el ensamblaje, una falta de ensamblaje adecuado que permite esta salida de medio de contraste franca. Ok, estamos viendo aquí medio de contraste franco en este estudio angiotomográfico, ¿sí? Parece que viene ascendiendo de la inserción distal, parece que es una endofuga tipo 1B. Y ahí la podemos ver en los diferentes reformatos multiplanares y en el axial, ¿no? Como comentaba anteriormente, debemos de tener un poco de pericia radiológica para poder identificar este tipo de endofugas que no siempre son tan evidentes, ¿no? Y que nos ayudarían las herramientas de imagen como los reformatos multiplanares, como las diferentes ventanas, etcétera. Ok, le presento otra franca endofuga tipo 1A, donde estamos observando aquí eh, la salida de medio de contraste en inserción proximal. Ok, una endofuga franca también, importante, grande. Un estudio de imagen seccional donde es más evidente la endofuga eh, del saco, la endofuga importante tipo 1B, ascendente, y que no debe de haber mayor problema, ¿no? Ojalá que todos los estudios de imagen se nos presentaran. Aquí podemos ver una endofuga franca de la extensión ilíaca del lado izquierdo y esta asciende a través de todo el saco aneurismático. Como comentaba, ojalá que todas las endofugas fueran un protocolo, un algoritmo para poder realizar los estudios de angiotomografía. El volumen de medio de contraste en función del índice de masa corporal de 90 a 120 mililitros, la velocidad de infusión de 5 a 6 mililitros por segundo, un rollo en aorta abdominal con umbral de activación de 130 unidades Hounsfield, un bolo de seguimiento de solución salina de 4 mililitros por segundo, intervalo entre bolos de contraste de 35 segundos, relación entre el primer y el segundo bolo de 40 a 60. Permitir que exista más contraste disponible para endofugas tipo 1 y tipo 2 más antiguas y clínicamente un poco más importantes. Conclusiones. El radiólogo es un eslabón imprescindible en la cadena que conforma el diagnóstico, establecimiento por imagen de la indicación de tratamiento, tratamiento y seguimiento, que difícilmente pueden ser suplidas por otros especialistas, por lo que el dominio de esta patología es elemental en su práctica diaria. La TC Multidetector desempeña un importante papel tanto en el estudio pre- y posterapia endovascular, dada su capacidad para caracterizar aneurismas y detectar
complicaciones a corto y largo plazo. Eh, Comentar que es muy importante que el radiólogo esté muy familiarizado con este tipo de patología aórtica, que se entienda que existen complicaciones que se pueden identificar oportunamente en los estudios de control angiotomográficos y que debe de comunicar, debe de haber una comunicación multidisciplinaria con el médico tratante para poder oportunamente resolver este tipo de patología. Muchas gracias.